Convencido de que es en el cumplimiento de los deberes ordinarios donde el ser humano se enaltece, don José Arce y Cervantes encontró en la cotidianeidad el perfeccionamiento de la función notarial. En este nuevo testimonio, honramos a la memoria de quien a través de la dedicación al trabajo y la atención a los detalles esenciales, dejó un ejemplo de constancia a muchas generaciones del notariado. Acompáñenos. Don José Arce y Cervantes nació en la Ciudad de México el 6 de abril de 1917, siendo el sexto hijo del matrimonio de Francisco González de Arce Jiménez y Guadalupe Cervantes Vivanco. Su padre, representante de varias compañías extranjeras, administraba una hacienda familiar en Puro Andiro, Michoacán. Realizó sus estudios básicos en el Colegio Franco-Inglés de Padres Maristas franceses. Terminada la preparatoria, por recomendación de su primo hermano Javier Cervantes Anaya, ingresó a la Escuela Libre de Derecho en 1935, donde se formó con grandes docentes como Jerónimo Díaz, Manuel Herrera y Lazo, Eduardo Trigueros, Javier Cervantes y Toribio Esquivel. Se recibió como abogado en 1940 con la tesis Los contratos preparatorios en el derecho civil mexicano, texto que más tarde sería publicado por el Colegio de Notarios como parte de su colección de breviarios jurídicos. Admiraba mucho a su profesor Toribio Esquivel Obregón, de Historia del Derecho, y también al maestro Eduardo Trigueros, que le daba Derecho Internacional Privado. Otra cosa curiosa de él, estudió con los maristas franceses en el Colegio Franco-Inglés. Aprendió muy bien el francés, lo leía y lo escribía, y lo hablaba muy bien. La primera vez que fue a Europa, a los 63 años, París lo conocía como guía de turistas. Conocía todas las calles, todos los edificios, todo lo que había sucedido. Y cuando la gente le preguntaba que de dónde era, porque no reconocían el acento francés y solo decía Mexique. Un hombre que tenía un gran sentido del deber y era muy cumplido en su trabajo, muy puntual en sus responsabilidades. Yo soy el sexto de 8 hermanos y tenía que sacar adelante una familia numerosa, y en aquel tiempo su trabajo de notario le daba para eso, pero yo siempre tenía la impresión de que vivíamos con lo justo, y eso fue muy bueno también para nosotros. Era un hombre muy trabajador, muy responsable, muy puntual. Yo me acuerdo de muy niño verle salir de casa con aquellos libros de protocolo de las notarías que cargaba siempre en el brazo izquierdo, y así iba a los lugares a recoger firmas. Inició su carrera notarial con don Luis Carralli de Teresa, notario 46, de quien fue su adscrito y posteriormente suplente. El 15 de junio de 1945 obtuvo la patente de aspirante a notario tras ser aprobado por unanimidad. El 25 de marzo de 1946 obtuvo la patente de notario 102 del Distrito Federal. Trabajó varios años asociado a don Luis Carralli de Teresa en sus oficinas ubicadas en la calle Elegante número 9 en el centro histórico hasta 1974, cuando se mudó a la calle de Edgar Allan Poe 236 en Polanco. El 26 de noviembre de 1949 contrajo matrimonio con doña Paulina Gargollo Rivas, con la que procreó 8 hijos: José, Javier, Paulina, Pablo, Andrés, Rafael, Eduardo y Fernando. Como aficiones personales, tocaba el violín y gustaba de la música clásica, especialmente la de cámara y cuartetos de Beethoven. Aprendió a tocar el violín autodidacta y a leer música, ya que a él no le tocaron las clases de música que recibieron sus hermanos mayores. Disfrutaba muchísimo tocar pequeñas piezas con su hermano al piano. Después descubrió que podría tocar piezas para oboe, porque tenía la misma tonalidad que el violín. Entonces tocaba canciones o piezas para oboe. Y luego también dominaba la viola y tocaba piezas para contralto o para clarinete. Le gustaba muchísimo la lectura, la música, era un hombre de vasta cultura. Yo me metía a su despacho en casa a ver sus libros y me encantaba ver las cosas que leía y que oía, y a él también le debo, en mi caso particular, que además de ser abogado, pues me he dedicado a la música durante muchos años, y mi papá fue también un gran maestro para mí en ese gusto que tenía, buen oído para la música. Como notario fue un notario muy reconocido, muy cuidadoso, un notario ejemplar, fue un hombre muy estudioso, cuidaba mucho sus escrituras, y él decía
que las escrituras había que hacerlas como los Rolls Royce, que se hacían de una en una, con mucha precisión, con mucho cuidado, particularizando el acto. Tenía un estilo claro para escribir, un estilo preciso, y era muy bien hecho en todas sus cosas. Yo tengo el orgullo pues, de ser su hijo y de seguir la misma profesión de él como notario. Él me enseñó los grandes secretos del derecho, los grandes secretos de la notaría. Fue miembro del Consejo del Colegio de Notarios en varias ocasiones, participando en numerosos exámenes de aspirante y oposición, en los que se le recuerda como un sinodal educado y exigente en los conocimientos de los participantes, pues decía que estaba en juego el otorgar una patente de notario a una persona que debía ser capaz profesional y éticamente. Fue miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, en donde fungió como secretario del Consejo e impartió conferencias. También fue miembro de la Academia Matritense del Notariado. En 1966, participó como ponente de la materia de Derecho Notarial en el primer curso de Disciplinas Jurídicas Básicas para el ejercicio de la función notarial, organizado por iniciativa del propio Luis Carral y de Teresa, con la colaboración de juristas de la talla de Jorge Mario Magallón Ibarra, José Luis de la Pesa Muñoz Cano, entre otros. Fue un consejo hace ya bastantes años, coincidimos en él y sobre todo participamos en varios de los exámenes como sinodales, y ahí don José iba siempre al grano y además con preguntas bien formuladas, precisas e interesantes. Yo recuerdo todavía un caso en que don José, en una de sus réplicas, estaba un sustentante y le preguntó don José: oiga, colega, dígame usted si es posible que hagamos una sociedad que tiene su domicilio, si mal no recuerdo, en el estado de Baja California, y la constituimos en México. Explíqueme usted entonces si la sociedad es nula o no es nula, porque hay una disposición que establece justamente en la Ley de Sociedades Mercantiles que las asambleas que no se consignan, que no se realizan o se llevan a cabo en el domicilio social son nulas. Y de ahí empezó toda la réplica, y don José siempre hacía preguntas interesantes y realmente hacían que el sustentante usara el sentido común para poder dar las soluciones. Tenía su oficina en Gante, nosotros ya estábamos aquí, y con frecuencia cerraba su oficina y vivía en Polanco, y se detenía aquí y me hacía simulacros de examen, de oposición, ¿no? Entonces me iba guiando y tal, ¿no? Tenía un gran sentido, una gran sabiduría jurídica. Entendía muy bien todo el orden jurídico, la Constitución, el derecho civil, el derecho mercantil, el notarial, el penal. A finales de los años 70, junto a don Carlos Llanos y Fuentes y don Alberto Pacheco Escobedo, fundó la Universidad Panamericana, antes Instituto Panamericano de Humanidades. En la docencia, fue catedrático de las materias de obligaciones, sucesiones y derecho notarial en la Escuela Libre de Derecho y de Bienes y Sucesiones en la Universidad Panamericana. De sus obras destacan de los bienes y de las sucesiones, así como otros artículos, estudios, cuentos y ensayos de su autoría. Y le recuerdo ya como estudiante, como alumno suyo, le recuerdo como un buen profesor, muy concienzudo en sus clases, muy preciso, muy exigente. Y le recuerdo también porque él me dio la materia de bienes en un semestre y fue también profesor de sucesiones, que son las materias que él impartía en la Universidad Panamericana. Mucho le debo a él, el ser notario. Tras 44 años de ejercicio notarial ejemplar, don José Arce y Cervantes falleció en la Ciudad de México el 15 de septiembre de 1989.